La siguiente instrucción nos pide determinar cuál es la situación de los valores totales que tenemos. Por ejemplo, para entender la situación, vamos a colocar ahí un promedio simple, el promedio de totales. Vamos a colocar eso así. Y miren, ¿qué quiero que hagamos? Quiero que comparemos cada valor con esta situación, y si resulta que el valor supera o iguala a este otro valor, entonces vamos a escribir la frase sobre el promedio. Pero si no, vamos a dibujar la frase, vamos a escribir la frase bajo el promedio. Entonces, en este caso, con los valores que yo tengo de ejemplo, esa primera comparación me da que este es más pequeño, entonces bajo el promedio. Este bajo el promedio, sobre el promedio, sobre el promedio, bajo, 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 sobre el promedio. Entonces vamos a comparar cada valor con ese promedio de ahí. ¿Sí? Pero no lo vamos a hacer directamente, sino que voy a borrar ese promedio que escribí ahí. Chao, lo borran. Y lo vamos a hacer todo en una pura instrucción. Entonces decimos, si ese valor resulta ser mayor o igual al promedio de los totales, es decir, al promedio de todo eso, ¿sí? Si ese valor, los 110.846, son mayores o iguales al promedio, entonces, punto y coma, voy a querer que me salga la frase escrita sobre el promedio. Pero si no se cumple, punto y coma, entonces quiero que me salga la frase bajo el promedio. Y cierro. Si lo dejamos hasta ahí, presionamos Enter. Claro, la primera da bien. Y si replico, pareciera que está bien. Pero en realidad hay un error acá. Porque mire, la primera funciona bien, no hay problema. Pero la segunda, notarán que el rango de comparación del promedio como que se empieza a mover, ¿por cierto? ¿Sí? Entonces, ese rango yo me doy cuenta que se está moviendo. Ese rango, en la primera fórmula, yo debo dejarlo absoluto presionando F4. K12 va a quedar absoluto, K19 también. Enter, y ahora sí replicamos y nos va a dar correctamente los resultados. ¿Sí? Entonces, bajo, bajo, sobre, sobre, bajo, 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 sobre. ¿Sí? Guardamos con control G. ¿Qué vamos a hacer en esto que dice cantidad sobre el promedio? Bueno, contar las veces que aparece la frase sobre el promedio, y acá abajo, contar las veces que aparece bajo el promedio. Entonces decimos es igual contar punto sí, paréntesis. Por favor, cuéntame dentro de ese rango, punto y coma, cuántas veces aparece la frase sobre el promedio. En mi caso, me va a decir, ah, mira, la frase sobre el promedio aparece 3 veces. ¿Sí? Entonces voy a dejar absoluto el M12 y el M19 también, porque de esa forma yo puedo copiar esa celda, pegarla acá abajo, y entiendo que la lógica es la misma, pero cambia la frase, ¿por cierto? En vez de sobre el promedio, aquí pregunto bajo el promedio. Por favor, dentro de ese rango, dime cuántas veces aparece la frase bajo el promedio. Ahí me comí las comillas. Y me sale que hay 5, en mi caso. ¿Ya? Entonces, implementamos un sí simple. Dentro de ese sí realizamos una comparación con el resultado de una función. Y además implementamos una función nueva que sería el contar.sí. ¿Okay? Entonces guardamos con control G.